Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Yanni Mahakronkin de Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos que impartimos durante la semana, en las tardes y en las noches. Se trata de el yoga holístico. Hace rato hemos hecho una cápsula introductoria del otro taller de Tai Chi holístico. Mañana vamos a dar en la tarde de sanación holística Chi Pran y en la noche de danza holística. Así que tenemos 4 talleres. Dos de esos talleres se dividen en dos especialidades o variantes o estilos. El Tai Chi tenemos el pasivo que hemos dado hoy día, cámara lenta, y el activo con artes marciales que vamos a dar los días jueves, como hace mucho tiempo, desde el 2000 por vía virtual. Y el yoga se trata de el yoga activo que vamos a dar más tarde para las personas inscritas en nuestros talleres prácticos en otra plataforma. Y el día, eso va con la parte energética, Kundalini, y la parte devocional, Bhakti, con estilo propio, obviamente, de más de 38 años de práctica en esta vida. Y los días jueves hacemos la parte pasiva, la especialidad pasiva que se basa en Hatha Yoga, posturas descendentes, después Nidra, la relajación guiada, después la meditación Raja Yoga con posturas para sentarse bien, y después el yoga ascendente Vinyasa, los saludos, las posturas desencadenadas. Así completamos todo el ciclo con el calentamiento previo con posturas dinámicas al inicio, porque es bueno tener ese calor, especialmente cuando no hace calor, porque aunque el yoga originalmente nació en lugares fríos, altos, en los Himalayas, en el noreste de la India, se supone de la Gran India, con influencia tibetana, etcétera, pero después bajó a las llanuras, y cuando surgieron muchas variantes de posturas, etcétera, entonces ahí se tenía que trazar todo un sistema más elaborado, y como se hacía en calor no se necesitaba calentarse. Es como el yoga en el sauna a 40 grados, el estilo de Bikram Yoga. Casi no hay preparación, directamente hacer posturas y se dobla el cuerpo muy bien por este calor. En cambio, cuando no hay este calor o se requiere un poco más de calentamiento, hay diferentes maneras de calentar el cuerpo, porque no es bueno hacerlo a lo frío, no se estira el cuerpo muy bien. Con ese estiramiento y esas posturas estáticas en el estilo pasivo se logra mejor circulación sanguínea en el cuerpo, y más trabajo hormonal, es masajeando las glándulas endocrinas que tienen la contraparte sutil, los vórtices o chakras. Así va dinamizando, porque el yoga se basa en mucho aspecto energético, aparte de filosófico, y eso trabaja a nivel sutil con respiraciones, visualizaciones, colores, sonidos, etcétera, y a nivel físico las posturas mismas para ir regulando el flujo hormonal y también el sistema nervioso, el sistema circulatorio, en forma más adecuada, y así adquirir salud, por lo que la mayoría de la gente que hace yoga vive más largo y más sano, y algunos maestros de yoga mueren centenarios prácticamente. No hay decadencia. Y si alguien descubre de esos grandes maestros el secreto de la larga vida, la vida eterna, como Babaji, etcétera, como se dice, eran inéditos, no comían, no tomaban, vivían de aire, de luz, de cierto movimiento, obviamente. Entonces ahí sacaron bingo, por decir. Entonces ahí eran alguien extraordinario, no es normal en el mundo fenomenal. Van al mundo nuomenal. Bien, entonces con nuestro estilo intermedio, a través de esas dos variantes, activa y pasiva, entonces vamos transitando formalmente en 3 grados en un año lectivo. Cada grado requiere un curso trimestral aproximadamente. Entonces primero se hace todo lo básico, después se hace todo lo secundario, variantes, y termina haciendo la esencia del yoga, que es unidad. Yoga es de idioma sánscrito, es indoeuropeo, significa yug,
cónyuge, juntar cuerpo-mente o juntar inferior y superior, interior y exterior. Cuando hay esa unidad, uno se realiza que es parte de esa unidad y que no hay separación. Esa es la meta del yoga, ser uno, autorrealización y difundir eso o decir a los demás con ejemplo vivo, mínimo de palabras, aunque algunos maestros eran más intelectuales y explicaban, pero igual decían que hay cosas que no se puede expresar con idioma humano. Entonces hay que probarlo. Es como entrar a la piscina. Se puede teorizar mucho, pero entrar al agua es diferente. Y nadar en piscina es diferente que nadar en un lago, en un río, en el mar. También para ir a cruzar a la otra orilla, que es la meta del yoga, porque estamos en un planeta experimental y cometemos muchos errores, por eso estamos atrapados. Entonces el yoga plantea una serie de métodos. Entonces el método más asociado al yoga en Occidente, cuando llegó a Occidente a finales del siglo XIX, es la meditación. Después entraron las posturas en el siglo XX, se elaboraron y ahora es todo un sistema mundial, aunque se reconoce el origen hindú, pero tiene muchas cosas que no salen de la India. Hay varios estilos que están inventados, como el aeroyoga, el acroyoga, yoga fitness, yoga deportivo, etcétera, que son interesantes. Prácticamente ahora el yoga es un patrimonio de la humanidad y tiene muchos estilos, incluso estilos raros como yoga de la risa, hacia yoga. Entonces es yoga porque involucra respiración, meditación, concentración, reconoce que toda esa filosofía apoyada por la medicina hindú tradicional, la ayurveda, apoyada por la filosofía védica, yógica, también tántrica, ahora ya están tratando de unir todos los caminos que conducen a esa unidad, caminos holísticos. Ahí uno se da cuenta cuando estudia todo ese fenómeno, practica que el yoga es un método holístico de realizarse. Aparte de las creencias hinduistas de la Gran India, ya es más la parte religiosa, pero el yoga es una disciplina. Así si alguien quiere hacer yoga puro o yoga clásico o yoga combinado con otras cosas, manteniendo ciertas reglas, ahí está. Nosotros hacemos el término medio para que cuando llegamos al cuarto grado, si alguien hace el curso de 3 trimestres, llega al grado de monitorado y puede ser monitor de ese estilo. Ahí si quiere ser instructor tendría que hacer más tiempo y estudiar estilos tradicionales y clásicos. Si quiere ser profesor hay que tener mucho más tiempo y estudiar otras disciplinas también para apoyarse, y para llegar a la maestría nosotros decimos mínimo 7 años, 7 a 9 años para tener cierta maestría. Igual uno saca la maestría no porque uno tiene años, también por varios síntomas, varias indicaciones, que también es esto, es como decir el despertar y la iluminación. No pretendemos eso, pero al menos facilitamos eso. Depende de vidas anteriores, depende de la intensidad de la dedicación, el tipo de dedicación, de muchas cosas. Uno está en el camino y en el momento menos pensado puede iluminar el foco, más o menos. Eh, Siguiendo la introducción, como hemos dicho, tenemos otras actividades, aparte de esas disciplinas psicofísicas. Tenemos entrevistas, tenemos publicidad los días lunes, tenemos los días viernes reuniones de la co-creación, tenemos arte y cultura. Los fines de semana tenemos convivencias, festejos, encuentros, retiros. Tenemos seminarios también. Durante la semana pronto vamos a habilitar otros ramos de nuestra universidad virtual, que estamos armando todo este modelo a partir de nuestro programa base del sistema Harmon. Entonces ahí vamos a hacer culinaria, vamos a hacer geobiología o decoración, relajación consciente, estudios esotéricos o metafísicos, etcétera.
también hacemos prácticas solares o lunares, prácticas para levantarse temprano, saludando al sol, cargándose con el sol, haciendo algunos juegos marciales y antes de dormir también prácticas alquímicas para reciclar la energía adquirida en el día y regularla para un sueño reparador y consciente. Es dormitar en el supraconsciente en vez de dormir en el inconsciente como hace la mayoría de la gente. Bien, vamos a leer parte de un artículo interesante como estábamos hablando en la cápsula de Tai Chi anterior sobre los animales en el arte marcial que vienen del zodiaco chino y después tienen variables porque depende del uso del animal. Por ejemplo, el ratón no es un animal importante en las artes marciales. Hay ciertos animales también tampoco encajan, por eso varía dependiendo del estilo. Lo mismo en el yoga, especialmente yoga de niños. Eh, También hay referencias de algunos animales típicos tradicionales y para hacerlo más lúdico, más interesante, entonces escogen animales y lo hacen en forma más lúdica. Entonces amplían la gama de animales utilizados en ese yoga de animales. Vamos a leer un poco de ese artículo interesante y comentar un poco. Cualquier, cualquier interés en nuestros talleres de yoga holístico que ahora estamos dando, o tai chi, o sanación, o danza, etc. Magani Mahasa, Instagram y Facebook. Dice las mejores posturas de yoga con animales para niños, porque siempre habían posturas históricas del yoga físico de animales, como la cigüeña, como la serpiente, como el perro, como la langosta, etc. Con este yoga educativo, los más pequeños podrán aprender a relajarse de forma diferente mientras practican posturas como el gato, el perro boca abajo, la cobra o la estrella de mar. Son muchos animales y muchas cosas de la naturaleza como los árboles, la montaña, etc. Que el yoga es una de las prácticas que más ayudan a mantener el control de nuestra respiración y el equilibrio cuerpo-mente es algo ampliamente conocido. Cada vez son más las personas que se suman al universo yogi al ver los grandes beneficios que este ejercicio aporta a un nivel físico, mental, emocional y espiritual. Pero, ¿qué hay de los demás pequeños? ¿Sabías que existen posturas adaptadas a los niños? Eso estamos hablando del yoga físico, obviamente es una parte, porque cuando se habla del Hatha Yoga, todo el arreglo con introducción de la parte ética, Shila Yoga, Yama y Niyama, después Pranayama, después viene Raja Yoga, la respiración, después Kundalini Yoga, el trabajo energético. Eso se llama el yoga pequeño, es el triángulo pequeño, Hatha, Raja y Kundalini. El yoga grande, que no es muy técnico, sino más interno, para completar la estrella de 6 puntos, que es de la India hace miles de años. Entonces hay que hacer yoga devocional, Bhakti Yoga, que lo hacemos hoy día más tarde en la parte práctica con los inscritos en ese taller en otra plataforma. Después viene el Jnana Yoga, el yoga de reflexión en la vida, en varias cosas en la vida. Y después viene el yoga práctico, el yoga de servicio, Karma Yoga. Entonces con esas 3 yogas generales y 3 yogas técnicos se hace el cuerpo integral del yoga más la filosofía, la medicina, la alimentación, Anna Yoga, etc. Tiene muy amplio. Ahora si tomamos en cuenta los sistemas de yoga, los caminos de yoga, parte de las 6 filosofías de yoga se menciona el Vedanta, que es una escuela importante, se menciona el Tantra, que viene de otro lado, porque el Vedanta viene de las Vedas del noroeste de la India, de los blancos que han invadido los arios, el sur, los melanésicos, que vienen con el culto shivaita, matriarcal, Shiva, Shakti, etc. Del noreste viene el culto al yoga, a la meditación en el absoluto, buscar Ananda, la bienaventuranza, etcétera, de la raza amarilla. Y el Bhakti Yoga, el yoga devocional, viene de la raza más rojiza que estaba en el centro oeste del yoga, con la venida de los musulmanes que conquistaron todo eso, invadieron como hicieron los arios y otros, destruyeron cosas, instalaron otras cosas y trajeron
de sobra posteriormente todo el sistema sufi, que es un rescate. La India siempre tenía algo devocional en su composición. Por eso no duró el budismo en el yoga. El budismo es como otro tipo de yoga impersonal, busca el absoluto, busca el vacío del ego, el shunyata, etcétera. No duró. Entonces, con la llegada del sufismo, revivió el sistema de Bhakti Yoga del devocional, que tiene miles de años también, y se instaló mejor y fue un polo, aunque oficialmente dentro de las 6 escuelas tradicionales del yoga no figura la escuela de Bhakti Yoga, pero conocemos con la pequeña grande llegada en los años 70 de los Hare Krishna o finales 60, que hay todo es una de las escuelas de Bhakti Yoga, los Vaishnavas. Entonces, muy interesante el planteamiento del Bhakti Yoga, y para nosotros constituye el cuarto pilar en los sistemas que influyeron en la Gran India, los sistemas místicos, esotéricos, con herramientas prácticas. Entonces tenemos el yoga con su meditación, tenemos el Veda con sus mantras, tenemos el Tantra con sus danzas energéticas, marciales, sexuales, etcétera, y tenemos el Bhakti con sus danzas devocionales, oraciones, cánticos lindos y dulces, etcétera. Esos son 4 principales. Hay otros 4 caminos secundarios, que tenemos el Bhumi, el camino matrístico antiguo que se está reviviendo últimamente, el Brahmana, el camino Surya, el camino del sol, después camino integral, Sarva Yoga, Purna Yoga, todo lo que trata de integrar todo eso, y tenemos el Shunyata, que le representa el yoga budista, el yoga tibetano, el Kumye, etcétera. Hay otros yogas como yogas de China, que cogieron esa parte del budismo y desarrollaron algún tipo de yoga más primitivo, no tanto como en la India, que es especializado en yoga, como fue en la India especializado en Tai Chi. Tenían algún tipo de yoga, pero fueron capos en diversificar todo el sistema de Tai Chi y Kung Fu. En cambio, en la India fueron más capos en la danza, en las posturas de yoga, las meditaciones, etcétera. Seguimos con el artículo hablando de los yogas, el yoga de los niños. Pues Bala Yoga, Bala es niño, en realidad en sánscrito. Pues sí, como lees, el yoga es una actividad recomendada para todos los niños y niñas. El hecho de ser una práctica basada en el equilibrio y la armonía puede ayudar a que los más pequeños comiencen desde bien pronto a disfrutar de una vida saludable, adaptándose a la perfección del Namaste, propio de la cultura hindú. Mi ser saluda a tu ser, mi alma saluda a tu alma, etcétera. Así como al buen control de su gestión emocional. Prácticamente muchas escuelas ya incorporaron hace varios años el sistema de yoga para niños y para no niños, porque vieron que hace bien, aparte de las creencias religiosas. A menos que sea una escuela de una orientación de otra religión, no acepta el yoga porque piensa que es una amenaza. Hasta los cristianos, musulmanes, etcétera, cuando ven el Hatha Yoga físico, aparte de su meditación y filosofía, que es bueno, lo adoptan. Todo el mindfulness que viene del budismo, eso viene de la India, del yoga, en realidad es otra versión del yoga. Fue adoptado, fue un éxito científico porque hace bien, es algo pragmático. Lo más interesante es la cantidad de beneficios que el yoga tiene en los más jóvenes al ayudarles a canalizar su energía y reafirmar su autoestima, porque ellos tienen conciencia. En realidad, a los 6, 7 años, el séptimo cuerpo sutil energético se incrusta en el bebé. Desde 3 meses en el vientre entra el alma, el primer cuerpo, y el último, que es el cuerpo consciente, el séptimo cuerpo más espiritual, recién entra. Entonces, cuando se hace el yoga a esa edad pequeñita, un poco antes de los 6, 7 años, ahí cuando empieza a formarse en su segundo ciclo astrológico, entonces le hace muy bien cualquier otra cosa, porque tiene su base más conectada con su glándula pineal, con su campo áurico protector, con su intuición, con sus visiones, etcétera. En el caso de aquellos niños activos y nerviosos, con el yoga aprenderán a relajarse y
concentrarse más, mientras que también fomentará que los más vergonzosos pierdan su miedo ante los demás. Ahora, como son inquietos, hay que hacer clases más acotadas, hacer jueguitos, hacer otras cositas y trabajar o jugar con los animales como una manera de hacerlos. Incluso yoga de la risa, cosas raras, cosas chistosas. Ahí funciona porque así yoga serio puede ser con los chicos más grandes. Ahí vamos con la meditación, vamos con algunas cosas de otro tipo. ¿Cómo hacemos interesante esta práctica tan tranquila para unos niños acostumbrados a moverse de arriba a abajo y sin parar? Obviamente aquí también hablamos, todos tenemos niños internos, entonces hasta los grandes, algunos que quizás se dedican a ser profesores de yoga de niños, también disfrutan de eso porque todos tenemos ese niño interno. Entonces no es solamente enseñar a los niños internos. Se dice que después del matrístico vino el patrístico, que se degeneró en patriarcal, y ahora viene el filístico, filiarcado, como dice Claudio Naranjo. Entonces tenemos que despertar al niño interno. Eso viene a través del juego, ya sea kung fu, yoga para niños, danza, etcétera. Todo lo que es juego, el lúdico, nos hace entrar al cielo, rescatar al niño interno, hay que sanarlo porque hay niño herido. Eso vamos a hablar mañana en la introducción a nuestro taller de sanación holística. De entrada es importante pensar como ellos, mantener ese espíritu infantil creativo. En esa línea trabaja el canal de YouTube Smile and Learn, en el que encontramos posturas de yoga con animales para niños con un grandísimo éxito. Con este yoga educativo, los más pequeños podrán aprender a relajarse de forma más diferente. Bien, ¿te gustaría ser tan ágil, flexible como los animales? Aprende la postura del gato, del perro y de la cobra, al mismo tiempo que fortaleces la espalda, los brazos y el abdomen. Puedes realizar las posturas tranquilamente en casa o en el colegio. Por ejemplo, los niños son inquietos, entonces ahí se les puede dorar la cosa, decir, a ver, ¿quién puede estar más quieto por un minuto? Vamos a contar un minuto. Ahí se puede engañar porque si no, los niños haciendo el yoga típico de más que un minuto cada postura no les va bien, empiezan a ser nerviosos, quieren hacer algo práctico. Entonces hay que ver cómo trabajar. Hay todo un estilo de enseñanza de yoga de niños. Nosotros no tenemos esa especialidad, aunque hemos enseñado a niños por la experiencia propia, pero es toda una especialidad ahora. Nosotros hacíamos más tai chi activo para los niños, que funciona más porque tiene más herramientas activas más interesantes. Y como hacemos el tai chi pasivo de la paz, entonces no hay ese que pega, golpea, porque evitamos puños, evitamos acrobacias, lo hacemos lúdico de otra manera. Mañana o el jueves vamos a hablar de eso. Con estas posturas como la del perro boca abajo, el cangrejo o la estrella de mar, los niños aprenderán a relajarse y conocerán diferentes posturas de yoga mientras se divierten. ¿Te apetece probarlo en realidad para que tengan buena docilidad los niños para la parte relajativa? Hay que cansarles al inicio. Se hacen cosas activas, con respiración, con juegos, intercalados con cosas estáticas. Al final se cansan un poquitito cuando se dice ya, ahora se relajan, meditan, respiran, más fácil hacerlo. Te mostramos ahora las posturas más destacadas y cómo hacerlas para el público infantil. Inspira, respira y recuerda. Namaste. Escuchas ya cómo se relaja tu cuerpo. Ahí no vamos a leer el detalle porque tenemos, como hemos dicho, la postura del gato con las instrucciones y los beneficios. Ahí también se puede ver en YouTube. Se llama el artículo las mejores posturas de yoga con animales para niños, obviamente. Postura del gato, postura del perro, boca abajo, la cobra namaste, la postura de la tortuga, la postura del cangrejo, la postura del tiburón, la postura de estrella de mar,
etcétera. Muy interesante, es todo un mundo. Si alguien quiere saber, es bueno porque es parte del currículum, pero si uno quiere especializarse, hay que estudiarlo con los que saben y es fácil buscar recursos y escuelas que dan esa especialidad. Bien, con eso terminamos la parte teórica de esta cápsula del yoga holístico, nuestro estilo, y vamos a la parte práctica. Hoy día nos toca la variante activa con yoga energético, kundalini, danzas tántricas y trabajos de respiraciones de fuego y otras técnicas. También el bhakti yoga, el yoga devocional con cánticos, con mantras y con danzas de paz universal, etcétera. Obviamente tenemos estilo propio basado en más que 38 años de experiencia, entonces hay que probar y si a alguien le gusta puede inscribirse. Hacemos las inscripciones por mes calendario a inicio de mes normalmente o mes lunar en fase de luna llena pronto. La próxima semana empezamos. Hay gente que se inscribe en varios talleres. Se hace un plan de todos los días o día por medio de diferentes estilos. Nosotros enseñamos cada estilo, cada variante una vez a la semana. Es 1 hora y media, 90 minutos, aparte de lo teórico, que es parte del currículum para los que se inscriben. Y si alguien quiere practicar, tiene que venir frecuentemente y aplicar en la casa. Nosotros educamos para eso. No enseñamos la disciplina diaria completa que hemos vivido esto, pero nos hemos especializado con muchos estilos, con muchas disciplinas, entonces no nos gusta repetir lo mismo 2 días a la semana o 3 días a la semana. Tenemos tanta experiencia en Latinoamérica hace casi 40 años que cada día, cada hora damos un estilo diferente. Hay que ver nuestro programa de preparación, de formación también. Hacemos formación en nuestra escuela holística y pronto vamos a lanzarla a nivel tipo universidad holística alternativa con otras especialidades como permacultura, como escuela, colegio para niños, etcétera, virtual. Ahora la moda es virtual, es fácil hacerlo más allá de las fronteras. De hecho, tenemos talleres bilingües, damos en inglés y en castellano para gente en Canadá, en España y en otras partes del mundo, porque algunos no hablan castellano o no saben hablar castellano y ahí eh, nos abrió el mundo esa contingencia desde hace 2 años. Agradecemos infinitamente. Bien, seguimos y nos veremos mañana para la cápsula teórica de nuestro taller de sanación holística, Chipral, y después danza holística, Yokchi.